Supercrack Estrella presenta. Los fantasmas Staffordshire, Inglaterra. ¿Eran viajeros del futuro los ocupantes del ovni de Staffordshire? Investigan una cárcel embrujada de Inglaterra y aseguran que filmaron un fantasma. Los especialistas en fenómenos paranormales sostienen haber grabado incluso el momento en que un espíritu posee a una persona. Puertas adentro, las cárceles no son precisamente lujosas mansiones o inmuebles del estilo tiempo compartido, hoteles all inclusive. Ni tampoco sus historias se acercan a momentos maravillosos y de ensueño. Pero de lo que no quedan dudas es de que sí hay algo que pueda ser más impiadoso y traumático que las historias de lo que pasa dentro de las penitenciarias, es cuando ese complejo está abandonado desde hace casi una década y, como si fuera poco, embrujado. Graban a un fantasma en la prisión más embrujada del Reino Unido. Foto. Captura video. Antena 3. Eso es lo que se comenta de la cárcel Shepton Mallet Prisión, ubicada en el Reino Unido y abandonada desde 2013. Cuando decimos abandonada nos referimos a que dejó de ser una cárcel como tal, pero desde entonces se ha convertido en un imperdible atractivo para turistas y británicos valientes, de esos que se animan a intentar comprobar, en persona, si realmente el lugar está embrujado. Y esta vez fue un conocido usuario de las redes sociales, Tony Ferguson, conocido como Ghost Whisperer, o el susurrador de fantasmas, quien quiso comprobar por sus propios medios si el lugar estaba embrujado. Los resultados quedaron filmados en una sucesión de vídeos, y las imágenes son perturbadoras. Un cazador de fantasmas afirma haber visto a la niña fantasma de ojos negros en el bosque de Cannock Chase, Inglaterra. En el bosque de Cannock Chase, localidad de Staffordshire en Inglaterra, parece encontrarse el fantasma de un niño misterioso. Existen numerosos informes de la aparición del niño, incluyendo la foto que te mostramos, inmortalizada gracias a una cámara trampa colocada en la rama de un árbol. Incluso la fotógrafa Michelle Mason ha capturado la imagen del fantasma durante un paseo con sus hijos y perros. El bosque en cuestión parece ser un lugar que fue testigo de terribles acontecimientos. En los años 60, se encontraron los cuerpos de 3 jóvenes, violadas y asesinadas por Raymond Morris. Este parece ser también el maníaco asesino de Jane Taylor, una niña de 10 años, también encontrada muerta en el bosque de Cannock Chase. La inscripción de Shugborough es una secuencia de letras, o USB, situadas en medio de las letras de M, tallado en el monumento al pastor del siglo XVIII en los terrenos de Shugborough Hall, en Staffordshire, Inglaterra, debajo de una imagen en espejo de la pintura Los Pastores de Arcadia, de Nicholas Poussin. Esto nunca ha sido satisfactoriamente explicado, y ha sido llamado uno de los mejores textos cifrados sin descifrar del mundo. La inscripción se hizo ampliamente conocida después de haber sido mencionada en el libro de 1982 La Santa Sangre y el Santo Grial, de Michael Vaillant, Richard Leigh y Henry Lincoln. El monumento. El relieve Shugborough, adaptada de la segunda versión de Nicholas Poussin de Los Pastores de Arcadia. El monumento de los pastores, adjunto en su arco rústico. El monumento fue construido en algún momento entre 1748 y 1763, por encargo de Thomas Anson. Fue pagado por su hermano, el almirante George Anson, y decorado por el escultor flamenco Peter Scheemakers. La copia en relieve de la pintura de Poussin está contenida dentro de un arco rústico, y muestra a una mujer y 3 pastores, 2 de los cuales apuntan a una tumba. En la tumba se talla el texto en latín Et in Arcadia ego, yo también estoy en Arcadia o yo estoy todavía en Arcadia, alusivo a la presencia inevitable de la muerte incluso en la idílica Arcadia. La talla muestra una serie de pequeñas alteraciones respecto a la pintura original, así como un sarcófago adicional que se ha colocado sobre la tumba principal. Por encima de la escena de Poussin hay 2 cabezas de piedra, una que muestra a un hombre calvo que sonríe, la otra tiene un parecido con el dios griego Pan. Por debajo de la talla en relieve en el monumento, un artesano desconocido talló las misteriosas 8 letras, contenidas entre las letras de M. En las tumbas romanas, las letras de M comúnmente representaba Dis Manibus, que significa dedicado a las sombras. Teorías. Se dice que Josiah Wedgwood, Charles Darwin y Charles Dickens intentaron resolver el enigma, pero fracasaron. No hay solución. Todavía no se ha propuesto, que se basa en una sólida base criptoanalítica. Sin embargo, en las últimas décadas, los investigadores han propuesto varias soluciones posibles. Algunas de estas son acrósticos, interpretando cada letra como la letra inicial de una palabra. Una sugerencia es que las 8 letras son una dedicatoria cifrada de George Anson a su difunta esposa.
En 1951, Morchard Bishop especuló que las letras podrían ser un acrónimo de la frase latina Optimae Uxoris Optimae Sororis Viduus Amantissimus Vobit Virtutibus, la mejor de las esposas, la mejor de las hermanas, un viudo muy devoto dedica esto a sus virtudes. Steve Regimbal interpreta las letras como base para una nueva traducción al latín de la frase vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Eclesiastes 12:8, es decir, orator ut omnia sunt vanitas vanitas ait vanitatum. Él ha especulado que la frase puede ser la fuente de la inscripción anterior omnia vanitas, que puede haber sido tallada en una alcoba en la finca de uno de los socios de Thomas Anson, George Littleton. El exlingüista de Landscape Massey interpreta las letras como un acrónimo de la frase latina oro ut omnes sequanturbiam adverant vitam, rezo porque todos sigan el camino a la verdadera vida, en referencia al versículo bíblico Juan 14:6. Ego sum via et veritas et vita, yo soy el camino, la verdad y la vida. Margaret, condesa de Litchfield, ha afirmado que la inscripción era un mensaje de amor, en referencia a las líneas Out your own suet vale, Alicia, Vanises Vanity. Dwix Deity and Mantou, Shepherdes, D.Y., pero no se ha encontrado ninguna fuente para esas palabras. 3. A.J. Morton observa que algunas de las letras coinciden con los nombres de los residentes de Shugborough a inicios del siglo XIX, y cree que la inscripción indica las palabras Orgreave unido con Overley y Shugborough, Visconde and Son Venables Vernon, Orgreave United with Overley and Shugborough, Viscount and Son Venables Vernon. Los intentos de descifrado sin acrósticos incluyen un libro de Tabby Ramsden publicado en 2014, que menciona como evidencia manuscritos del registro de Staffordshire, los cuales demuestran que los conocidos de Anson entendían al monumento como uno funerario, dedicado a una figura femenina sincrética conocida como la pastora. Por lo tanto, las letras de M significan dis manibus, mientras que la inscripción de 8 letras es una clave que oculta el nombre de la figura conmemorada. La solución ofrece un detallado esfuerzo de descifrado, que concuerda que se empleó una clave polialfabética para cifrar el nombre Magdalena. Una obra de Peter Obert donde las letras representan números, cuya suma da como resultado 2810, la distancia en millas desde Shugborough al llamado Pozo del Dinero en la isla Back, Nueva Escocia, Canadá. Una sugerencia que se basa en pronunciar unos como Yosef, interpretado como una referencia al profeta bíblico José. Una propuesta es que Bebe debe leerse como 10, con referencia a los números romanos, y entonces las 10 letras se leen como un anagrama de devoto masón. A pesar de las múltiples teorías, el personal de Shugborough Hall continúa escéptico respecto a todas las soluciones propuestas. Un portavoz de la propiedad, ahora a cargo de la Fundación Nacional para Lugares de Interés Histórico o Belleza Natural, afirmó en 2014 que, cada semana tenemos a 5 o 6 personas que creen haber resuelto la clave, por lo que ahora estamos un poco cansados de ellos. Puede ser el año 2810 del futuro de un viajero del tiempo. Priorato de Sion y el Santo Grial en 1982, los autores del libro pseudohistórico La Santa Sangre y el Santo Grial sugirieron que Poussin fue miembro del Priorato de Sion, y que sus pastores de Arcadia contenían significados ocultos de gran significado esotérico. En 2003, Dan Brown desarrolló temas similares en su exitosa novela El Código da Vinci, y en 2004 Richard Kemp, el gerente general de la Shugborough Gestate, puso en marcha una campaña de promoción que afirma una conexión entre Shugborough, y en particular la inscripción Shugborough, y el Santo Grial. La especulación creció luego de que la inscripción puede cifrar secretos relacionados con el Priorato de Sion, 8 o la ubicación del Santo Grial. Como parte de la promoción de Shugborough, algunas personas que habían trabajado previamente como descifradores de claves en Bletchley Park siguieron esta línea de investigación. Oliver Lawn propuso que las letras pueden cifrar la frase Jesús HDFI, donde la H supuestamente significa Christos Mesías, en griego, y la referencia es a un linaje de Jesús, que supuestamente desciende de un Jesús humano y fue preservado por el priorato. Sheila Lawn, su esposa, prefiere la teoría de la historia de amor. A pesar de los empleos anteriores de la pareja, ninguna de sus sugerencias tuvieron una base criptoanalítica confiable y ambas fueron presentadas como especulativas. En esta ocasión, a los presentadores les llama la atención un vídeo que llega desde Staffordshire. Una mujer recibe la llamada de su vecina pidiéndole que acuda a su casa porque había visto algo extraño en sus cámaras de seguridad. En las imágenes captadas se puede ver a la mujer paseando por la calle y a su vez a otra mujer que se cruza con ella, pero algo llama la atención, es muy alta, con un sombrero de los años 40 y un abrigo antiguo.
Pero lo más extraño es que la vecina asegura no haberse cruzado con nadie. Ellas estaban asustadas por lo que habían visto y ponen el vídeo en sus redes para que alguien les explique qué puede ser y les dicen que viven en una zona que construyeron para los mineros y sus esposas y así iban vestidas ellas. Vamos a tratar el siempre delicado tema de esos extraterrestres nórdicos que aparecen de cuando en cuando en la casuística ufológica internacional. Viajaremos hasta Inglaterra en plena oleada de contactos extraterrestres en ese histórico año 1954 en el que los encuentros insólitos se sucedían continuamente para deleite de investigadores y en ocasiones, mal rato para los testigos. Cogemos la máquina del tiempo y nos vamos hasta Staffordshire al mes de octubre de 1954 y aquí tenemos a una mujer llamada Jessie Roestenberg en su pequeña granja con sus 2 hijos jugando fuera. La tranquilidad del campo y aquella tarde apacible se vieron de repente truncadas por un inusual sonido similar al que hace el agua al contacto con el fuego. Aquello inundaba el ambiente y lo primero que hizo Jessie fue preocuparse por sus hijos. ¿Qué era aquello tan raro? ¿Estaban en peligro mis hijos? Pensaba la señora Roestenberg, quizá un avión a punto de estrellarse. Podría ser. En ese momento la señora comenzó a andar por el patio y observó a sus 2 hijos sentados en el suelo de su jardín, justo enfrente de la puerta de la casa. Los gritos de los niños eran sugerentes. «Mamá, mira. Un platillo volante». Con una extraña sensación, Jessie Roestenberg miró para arriba y se encontró con un objeto de descripción extrañísima. Una especie de estructura metálica similar a un sombrero mexicano de aspecto plateado sobrevolaba en silencio su casa de forma amenazante. Tenía una especie de domo en la parte de arriba y lo más curioso es que la testigo pudo observar a 2 ocupantes del extraño ovni. Según su descripción eran bellos, con largos cabellos dorados y un mono ajustado de color azul que destacaba sus rasgos atléticos. Sorprendida, aterrorizada, fascinada, ¿cómo tomarse una visión así? Lo asombroso es que en ese momento se produjo uno de esos intercambios de miradas que aparece de cuando en cuando en el fenómeno y que trae de cabeza a los investigadores. Los seres parecían estar mirándola a ella, una mujer sencilla en medio de ninguna parte, en una granja apartada. La descripción de estos seres incluye una amplia frente y cabellos dorados. ¿Por qué ella? ¿Por qué allí? Siempre esas preguntas. Los seres, según Jessie Roestenberg, tenían una cara proporcionada y similar a la de los seres humanos a excepción de la frente, mucho más grande y abultada que las nuestras. El extraño y hasta ridículo aspecto de los seres nórdicos aparece, lo creamos o no, en multitud de casos alrededor del mundo. Durante el encuentro, la buena mujer se sintió paralizada por el miedo y perdió la noción del tiempo. No supo cuánto tiempo estuvo mirando aquella maravilla y tampoco por qué no se movió de allí cogiendo a sus hijos y al menos, metiéndolos en casa. Pasado un tiempo de aquella asombrosa interacción, Jessie por fin reaccionó y cogió a sus hijos de la mano para meterlos en casa. En el camino, mejor dicho, en la carrera que se dio con los críos, miró para atrás para observar aquel increíble ovni con sus extraños ocupantes, pero ya no estaba. Solo un pequeño punto en el cielo a una altura mucho mayor que la que antes tenía, era lo que quedaba del avistamiento de aquel ovni que, por su parte, realizó 3 círculos en el cielo antes de perderse en la cúpula celeste. El 8 de diciembre de 1992 en Pueblo, México, un testigo pudo fotografiar un objeto similar al de este caso. La impresión de aquella mujer y de los niños fue tal que se metieron bajo la mesa de la cocina hasta que el señor Roestenberg llegó de trabajar. La escena fue dantesca, pero lo peor fue que cuando salió a la luz el caso, la familia fue ridiculizada. Se lo contaron a los vecinos y estos a su vez a la prensa. Aquello les marcó profundamente y fueron reticentes a hablar del tema durante años, pero lo cierto es que el incidente permanece en los archivos como inexplicable. El sonido tan extraño, agua sobre fuego, la forma del objeto y sobre todo la presencia de esos seres de aspecto nórdico y gran hueso occipital, similar al caso Conil de 1989, son los protagonistas de este incidente curioso y fascinante que tiene ese momento increíble de intercambio de miradas entre una sencilla ama de casa y unos extraños seres enfundados en un mono de color azul. ¿Viajeros del futuro? ¿Extraterrestres más evolucionados pero con forma humana? ¿Quizá producto de nuestro subconsciente ante algo que se oculta con nuestros miedos o nuestros temores? El fenómeno ovni y sus extrañas formas y comportamientos nunca dejará de sorprendernos. The Celestial World Discovered, or, Conjectures Concerning the Inhabitants, Plans and Productions of the Worlds in the Planets, es un largo título para el libro editado en 1698, obra del siglo XVII del astrónomo Christian Huygens, quien descubrió la nebulosa de Orión.
Su traducción correspondería a el mundo celeste descubierto, o conjeturas sobre los habitantes, las plantas y la producción de los mundos en los planetas, en resumen la vida extraterrestre. Se trata de un libro de 187 páginas, raro ejemplar, aparentemente único ejemplar conocido, que se acuñó tras el fallecimiento de Huygens y que se localizó en la biblioteca de Anson's Auctioneers, en Bishton Hall de Staffordshire, Inglaterra. Está escrito en inglés y latín. El autor expresa que es muy razonable creer que hay alguna criatura racional en los otros planetas, que es la cabeza y soberana del resto. Imagina que estas razas extraterrestres tendrían una gran fascinación por la astronomía, la música y la navegación. Teorizó que los habitantes de Júpiter y Saturno debían poseer el arte de la navegación, especialmente al tener tantas lunas para dirigir su curso. ¿Y qué otras cosas se derivan de esta concesión? Si tienen barcos, deben tener velas y anclas, cuerdas, pilas y timones, escribe Huygens. Trató de describir cómo sería la vida en otros planetas. Él creía que puede haber animales en Júpiter que sean 10 o 15 veces más grandes que un elefante y más largos que una ballena. En cuanto a la apariencia de los extraterrestres, Huygens cree que deben tener manos y pies, al igual que los humanos, porque eso es conveniente, a menos que pudieran volar. Que también sufren la guerra, la pobreza y muchas otras cosas desafortunadas. Creo que lo más interesante es la recuperación de un libro editado hace 324 años en el que unos años antes Huygens pudiera pensar, imaginar sobre la configuración, el desarrollo y la vida en otros mundos, un tema tan tratado y discutido en los últimos años. ¿Existen los extraterrestres? Christian Huygens, ¿quién fue? Christian Huygens nació en La Haya, Países Bajos el 14 de abril de 1629, y falleció el 8 de julio de 1695. Educado en la Universidad de Leiden, se destacó como astrónomo, físico y matemático. Sus grandes aportes se dieron en el campo de la dinámica y la óptica. Fue el inventor del reloj de péndulo y realizó la primera exposición de la teoría ondulatoria de la luz. En suma, descubrió los anillos de Saturno y de Titán, su satélite mayor. Su padre fue Constantin Huygens, una de las más importantes figuras del Renacimiento en Holanda. Por ello, siempre estuvo en contacto con importantes pensadores del momento, por ejemplo, René Descartes, quien era amigo de la familia. Su reputación en los trabajos sobre óptica y dinámica se difundieron por toda Europa y en 1663 fue elegido socio fundador de la Royal Society. Posteriormente, fue invitado por Luis XIV a Francia en el año 1666, y mientras permaneció en dicho país, Huygens fue uno de los fundadores de la Academia de Ciencias de Francia. Su nombre era ya respetado y admirado porque años atrás había diseñado una estrategia para pulir las lentes, logrando una imagen más nítida que le permitió descubrir el mayor satélite de Saturno, Titán, y dar la primera descripción detallada de los anillos de este planeta. Más adelante, estudió las estrellas de la nebulosa de Orión y las características de la superficie de Marte que lo llevaron a concluir la rotación de este planeta sobre su eje. En 1656 inventó un ocular de telescopio que lleva su nombre. En 1673, calculó la longitud del péndulo simple equivalente y luego describió una solución al problema del péndulo compuesto. Lo anterior fue compartido al público en la obra Horologium Oscillatorium. En la misma publicación obtuvo también una fórmula para calcular el período de oscilación de un péndulo simple y explicó sus leyes de la fuerza centrífuga para movimiento uniforme en un círculo. Decidió retornar a su país natal en 1681, construyó algunas lentes de grandes longitudes focales e inventó el ocular acromático para telescopios. Poco después realizó un corto viaje a Inglaterra, donde se encontró con Newton, publicó su tratado sobre la teoría ondulatoria de la luz. Huygens asegura que la luz es un movimiento vibratorio en el éter, que se difundía y producía la sensación de luz al tropezar con el ojo. Basado en su teoría, pudo deducir las leyes de la reflexión y la refracción, y explicar el fenómeno de la doble refracción. Debemos indicar que hace parte de los más grandes científicos de la segunda mitad del siglo XVII, fue el primero en avanzar en el campo de la dinámica, profundizando en los aportes de Galileo Galilei y Descartes. La vida extraterrestre en un libro de 1698. Entonces, fue Huygens quien resolvió en esencia el problema de la fuerza centrífuga. Lamentablemente, al ser una persona ensimismada y retraída fue muy solitario, por ello, no atrajo estudiantes o discípulos y tardó mucho en publicar sus descubrimientos, pero fue rápidamente olvidado luego de su muerte.
Su vida estuvo atravesada también por los episodios de mala salud, y fue una de estas enfermedades quien se encargó de quitarle la vida el 8 de julio de 1965. Su valor y aporte están en varios campos de la ciencia, como el de la matemática, fue uno de los pioneros en el estudio de la probabilidad, 1656. En él introdujo algunos conceptos importantes en este campo, y resolvía algunos de los problemas propuestos por Pascal, Fermat y Demere. Además, resolvió numerosos problemas geométricos como la rectificación de la sisoide y la determinación de la curvatura de la cicloide. Sus aportes realmente fueron infinitos. También esbozó conceptos acerca de la derivada segunda. En cuanto a los trabajos en física, se enfocó en la mecánica y la óptica. En ese sentido, publicó su libro Horologium Oscillatorum, 1675. Habla sobre la teoría del centro de oscilación, el principio de la conservación de las fuerzas vivas, centrándose esencialmente en las colisiones entre partículas. En ese punto se atrevió a corregir algunas ideas erróneas de Descartes, y el funcionamiento del péndulo simple y del reversible. Si nos vamos al ámbito de la óptica, elaboró la teoría ondulatoria de la luz, partiendo del concepto de que cada punto luminoso de un frente de ondas puede considerarse una nueva fuente de ondas. Este postulado recibió el nombre de principio de Huygens. A partir de esta teoría explicó, en su obra Traité de la Lumière, la reflexión, refracción y doble refracción de la luz. Más adelante la teoría quedó completamente validada por los experimentos de Thomas Young, a principios del siglo XIX. Llegó a construir varios telescopios basado en sus teorías y sus conocimientos sobre óptica. Luego de varios experimentos se dedicó a construir instrumentos de focales cada vez mayores. Elaboró un sistema especial para tallar este tipo de lentes, siendo ayudado por su amigo el filósofo Spinoza, pulidor de lentes de profesión. Gracias a uno de ellos pudo observar el planeta Saturno y un anillo, descubierto por Galileo con anterioridad que no pudo identificarlo claramente, y la existencia de un satélite, Titán. Después de una ardua observación dio a conocer la noticia en el año 1656. Debemos decir que, la astronomía creció considerablemente por el estudio de la nebulosa de Orión, conocida también como M42, descubrió que en su interior existían estrellas diminutas. En 1658 diseñó un micrómetro para medir pequeñas distancias angulares, con el cual Huygens pudo determinar el tamaño aparente de los planetas o la separación de los satélites planetarios. También estudió el cambio en la forma e iluminación de los anillos mientras el planeta giraba alrededor del Sol. En honor suyo, la sonda de exploración de Titán construida por la ESA lleva su nombre, Sonda Huygens. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.